Gracias. Ahí se ve. Mañana es el parcial, pedí tiempo, mañana hoy día Pero se puede pedir tiempo, ¿no? sí, pero mañana es un día, es parcial de para Sí, y a todos mis supervisores. Por favor. ya mira, mañana es el parcial de para muy difícil. Pedí tiempo. Y el profesor no. En caso de ser parcial, Entonces, sí, no, pero tú tienes que pedir, yo tengo por WhatsApp. yo le a la Nicole. La Nicole Córdoba. Sí, a ella hablarle. Por favor, sí. Yo le pongo mañana es parcial de parásito, actividad. No le voy a enviar la foto. Puedes sacarle fotos a la diapositiva, pues vas a poder anotar la teoría. No, horas mañana. ¿Qué quieres? Ella. Mañana es parcial de parásito. Todos en mi casa estudiando. ¿Por qué? Después de eso te vas a ir al doctor Amaru o no, tengo que volar. De esta parte. Oye, casi me lo Sí, como el Johan, se olvidó de eso. ¿Tienen flash? Para copiarnos. Ahorita aprovecha. Ahí tiene. ¿Y ahora cómo le copió? ¿Cómo es esto? Sería que alguien supervise ahí para que se lo esté viendo. Sí, es la verdad. Pero creo que no tengo residuos sus tíos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Sí, de? el sabe. Esto va a ser el flash. Ya te explico. Pero, oye, ¿cómo se dice? Hay dos velocidades.
Muy buenas tardes. El día de hoy nos vamos a ocupar de otra patología también interesante, la brucelosis, desencadenada por un conjunto de agentes etiológicos que corresponden además a un solo género, pero con diferentes especies. Eso es lo que vamos a ver ahora y ustedes van a ver que hay motivos de hecho para poder revisar esta patología. Están viendo ustedes ahí la página en lo que correspondió al primer informe del reporte, no solamente de la enfermedad, sino básicamente lo que se encontró en cuanto a la causa etiológica. De hecho, quien describió por primera vez el agente etiológico de la brucelosis, en su momento conocida como la enfermedad de Malta, dado que esta patología se la encontró de manera fehaciente en la isla de Malta, en el Mediterráneo, fue el doctor David Bruce. Aquí está. Y de hecho, evidentemente, corresponde al hallazgo microbiológico que practicó este médico que observó no solamente la patología, sino también más adelante, dentro de lo que es el estudio bacteriológico, que les decía al agente etiológico de esta patología. Vamos. Estamos hablando entonces del género Brucella. En todo caso son pequeños bacilitos gram negativos, casi cocoides en realidad, son cocobacilos gram negativos, por definición gram negativos, pero las más de las veces hay también una variación en lo que corresponde a la tinción, dado que se les observa como gram negativos y en algunas oportunidades se pueden observar también formas gram positivas. Sin embargo, por definición, estamos hablando de microorganismos que están dentro del sistema de gram negatividad. Lo interesante es que no tienen cápsula, no son esporulados y desde ya tienen la capacidad de desarrollar solamente en condiciones aeróbicas. No pueden desarrollar en otro tipo de condición. De ahí que entonces es necesario tomar este acuerdo, este alcance en cuanto a trabajo bacteriológico para poder aislar a este microorganismo. De hecho, puede ser que algunos necesiten anhidrido carbónico, el cual se los damos con el método del ajarro de la vela para poder de esa manera todavía lograr un mejor desarrollo de esta bacteria. Todas muestran pruebas de catalasa positiva y desde ya las actividades de oxidasa y ureasa también son manifiestamente positivas, así como la producción del sulfuro de hidrógeno eventualmente puede ser variable. De hecho, esta es una patología en principio zoonótica, es decir, circula dentro de los animales, dentro de diferentes géneros de animales, y en algún momento toma un carácter antropozoonótico cuando nosotros entramos en contacto en este caso con vísceras o con la sangre de los animales que estén naturalmente infectados, y a partir de esto pues obviamente nos podemos contaminar y empezar a desarrollar la patología. Eso es bien característico y ustedes están viendo acá un otro detalle que es fundamental. Los microorganismos en los organismos tienen naturaleza intracitoplasmática. Son microorganismos que habitualmente se hallan de manera intracitoplasmática y a partir de esto entonces es que se nos hace un poco difícil de lograr su aislamiento dentro de lo que es el sistema de bacteriología. Se darán cuenta que son microorganismos muy delicados, muy lábiles, y por ello es de que necesitamos, decíamos, mejorar nuestras condiciones en lo que va a ser el aislamiento bacteriológico. Ahí está el doctor David Bruce y obviamente lo que nosotros conocemos ahora como las especies de Brucella que están relacionadas con la enfermedad. Tenemos a Brucella melitensis, clásicamente el agente etiológico de la enfermedad de Malta o la fiebre de Malta o la fiebre ondulante
Hoy por hoy ya casi, si bien la patología, como vamos a ver, se halla bastante distribuida en el planeta, ya no llegamos a ver los accesos en cuanto a fiebre ondulante, y es que con el hecho de usar rápidamente antimicrobianos, pues prácticamente se achatan o se aplanan las posibilidades de que los cuadros térmicos nos puedan mostrar esa fiebre de tipo ondulante. Sin embargo, históricamente se definen como patologías que giran alrededor de lo que conocemos como enfermedad de Malta, fiebre de Malta o fiebre ondulante, ¿de acuerdo? Eso es bien característico. Pero además tenemos a Brucella abortus, a Brucella suis, a Brucella canis y a Brucella ovis. En realidad esto se ha hecho en cuanto a especiación de acuerdo a los animales donde fundamentalmente circulan estos microorganismos. Por ejemplo, en el caso de Brucella melitensis es una bacteria que circula mucho entre los caprinos, entre las cabras. Por otro lado, Brucella abortus es muy característica en lo que corresponde al ganado bovino. Brucella suis a nivel de los cerdos. Brucella canis obviamente entre los perros y Brucella ovis entre los ovinos. Ahora, esto no significa que eventualmente una Brucella, por ejemplo, melitensis, puede encontrarse también en los ovinos, ¿verdad? Pero fundamentalmente solamente se ha hecho esta clasificación por los animales en los que fundamental o básicamente se encuentra, no cerrando la opción de que cualquiera de las especies se puede encontrar eventualmente también en cualquier otra especie animal. Eso es bastante característico. Sigamos. Termina fallando. Muy bien, ahora estamos viendo en una lámina donde se ha hecho un estudio por dendrografía o dendrogramas taxonómicos que nos muestran la evolución de los microorganismos, y a partir de esta evolución sabemos la distribución de Brucella en diferentes especies. Pero una vez más, esto no significa que solamente en esas especies vayan a circular. Otra cosa es de que mayoritariamente, con mayor frecuencia, se puede aislar de determinados animales. Así que ahí no tenemos que preocuparnos mucho. Epidemiológicamente hemos dicho que esta es una patología básicamente de tipo zoonótica, está distribuida en todo el planeta. Hay mayor prevalencia en algunas regiones del planeta. Es claro que se halla en la cuenca del mar Mediterráneo, de hecho se aisló ahí por primera vez en la isla de Malta, la encontramos en la península arábica, la tenemos también en el subcontinente hindú. Hay diversas también partes del Asia Central que tienen regiones endémicas para Brucella, lo mismo que en la región africana, México, América Central y América del Sur. Esto es bastante distribuido en esa forma. Brucella melitensis hemos dicho de que es la causa más frecuente de esta enfermedad cuando estamos hablando ahora sí en lo que corresponde a la especie humana, y los reservorios son básicamente cabras y ovejas. Ahí tienen ustedes un informe que data del año 2007, este informe, pese a que tiene 12 años de antigüedad, sigue siendo todavía vigente, en el sentido de que si nosotros vemos la distribución en lo que corresponde a Bolivia, tenemos fuerte presencia de Brucella abortus en los bovinos, prácticamente hay todavía presencia de Brucella melitensis en los caprinos, hay Brucella suis, y lo que no se ha podido determinar todavía es la presencia de Brucella ovis en lo que corresponde a los ovinos, pero está claro que tanto abortus como melitensis y suis sí circulan en el país. Ahí tienen ustedes un mapa de la distribución de la enfermedad. Obviamente tenemos todo lo que correspondería a la región mesoamericana y la región sudamericana, es absolutamente todo el continente sudamericano, con las regiones que hace un momento habíamos indicado, ¿verdad? Así que eso es algo que nos debe quedar claro. Hay
amplia distribución de brucela en lo que corresponde a nuestro país. Lo increíble es que los diagnósticos clínicos no son precisamente aquellos que se vayan a determinar o a realizar en su momento con la precisión que quisiéramos. Una vez más, tenemos lamentablemente una especie de fijación en nuestros médicos que cada vez que ven a un paciente con un cuadro en cuanto al sistema febril se refiera, lo primero que piensan es malaria, lo segundo que piensan es fiebre tifoidea y ahí se cierra. ¿De acuerdo? Así que muchos casos de brucelosis los dejan pasar como si se tratara de una fiebre tifoidea o de una salmonelosis, cosa que obviamente no es así. Y ahí es donde empieza nuestro subregistro. El otro problema es que los laboratorios de bacteriología tardan demasiado en dar los resultados si son obviamente reportes positivos, porque como vamos a ver, no son muestras, por un lado, ni exámenes que se puedan resolver en 48, 72 horas. A veces necesitamos 20, 30 y hasta 40 días para poder emitir un informe concluyente. Es por eso que tenemos una serie de problemas para poder definir. Los que mejor han definido esto en Bolivia, y gracias a ellos tenemos la lámina anterior que habíamos revisado de la epidemiología en el país, básicamente son los médicos veterinarios, a través de la detección que han hecho precisamente en el ganado bovino, en el ganado ovino, en lo que corresponde a cerdos, en las cabras. Ahí sí, los médicos veterinarios se nos han adelantado y ellos han logrado hacer un mapa de lo que está sucediendo con la brucelosis desde el punto de vista zoonótico. Obviamente está circulando entre los humanos, pero el problema, una vez más, es que nuestros médicos tienen enormes problemas, enormes fallas para poder diagnosticar o detectar un cuadro de brucelosis. ¿Listo? Eso sabemos que no va a pasar con ustedes, esa es nuestra esperanza. Los mecanismos de transmisión en los humanos, que eso es lo que nos interesa, se mueven en lo que corresponde básicamente y en principio a la vía oral, es decir, a través de la mucosa digestiva. Y esto es fundamentalmente por la leche cruda y derivados lácteos, en los cuales no se ha practicado un sistema de pasteurización. Todos aquellos productos lácteos, quesos, quesillos, requesón, etcétera, en los cuales se ha trabajado con leche no pasteurizada, existe la altísima probabilidad de que estén contaminados o infectados precisamente con brucela, como también en su momento van a revisar o ya han debido ver algunos aspectos sobre tuberculosis, en este caso tuberculosis bovina. Así que entonces ese es uno de los primeros aspectos que nosotros tenemos que revisar con cuidado. Luego puede darse el contacto directo a partir de piel erosionada, a nivel conjuntival, mucosa nasal, etc. Y ahí estamos hablando básicamente de productos animales, una vez que se produce el faeneo de la carne, y obviamente cuando se está trabajando sobre las vísceras de los animales, muy fácilmente estas vísceras se convierten en un excelente vehículo a partir de los cuales nosotros nos podemos contaminar en la manipulación de estas vísceras sin los cuidados correspondientes, o ponernos en contacto con la sangre de animales infectados con los cuales tampoco tomamos las previsiones correspondientes. Uno de los elementos clave es la placenta. En la placenta se encuentra, sobre todo en la placenta de los bovinos, se encuentra un agente químico que es el eritritol. El eritritol es una molécula muy distribuida, generalmente distribuida en las placentas bovinas. Por eso es que brucela, en todo caso abortus, por eso se llama abortus, provoca el aborto en el ganado bovino. Estas placentas se convierten en un elemento anatómico cargadísimo de brucelas, obviamente si el animal está infectado. Eso significa que si alguien manipulara esas placentas sin los cuidados de la bioseguridad correspondiente, tiene una altísima probabilidad también de poder contaminarse, infectarse y desarrollar más adelante una brucelosis, ¿de acuerdo?
Más adelante tenemos la posibilidad de que también se produzca la infección a nivel respiratorio a través de la mucosa nasal, y esto es básicamente por aerosoles que se puedan desarrollar o crear en los laboratorios cuando se está manipulando no solamente en lo que corresponde a muestras animales, sino también a muestras humanas, donde no se toma la bioseguridad básica, lo que obviamente puede determinar también de que exista esa posibilidad de contaminación o de infección. Brucela es un agente, pese a que es lábil, sin embargo es un agente que tiene una facilidad fantástica para propagarse. Están viendo que se puede propagar por vía aérea a partir de aerosoles, pueden pasar por contacto directo, pueden pasar a partir de alimentos, el caso de la leche hemos indicado, y cualquier otro derivado lácteo, siempre y cuando no estén pasteurizados. Y finalmente tenemos la ruta parenteral por inoculaciones accidentales, por cortes, etcétera, etcétera, o finalmente hasta por transfusiones de una persona que está desarrollando una brucelosis y que vaya y done sangre. Lamentablemente nuestros paneles para donadores de sangre no contemplan brucela. Por lo tanto, si yo estoy infectado con una de las brucelas, puedo pasar la sangre a otra persona en un afán, en un intento de ayudar, termino perjudicándole porque le regalo además brucelas, ¿de acuerdo? Una vez más, nuestros paneles de control para los donadores de sangre no incluyen a brucela, cosa que sí se debería incluir. Y ahí están entonces los materiales biológicos contaminados, son los que muy fácilmente desarrollan o permiten desarrollar estas enfermedades. Las transmisiones entonces de persona a persona son raras, pero están dadas, ¿verdad? Eso es claro que nosotros tenemos esa opción. Pero en este último tiempo además se ha sospechado de una transmisión por vía sexual, lo que todavía no está totalmente comprobado, pero tampoco descartamos es de que eventualmente se vaya a dar esta situación, inclusive de una transmisión por vía sexual. ¿Cuáles son las citocinas que se implican en lo que corresponde a la actividad macrofágica? Hemos dicho que son bacterias que tienen carácter intracelular, ¿verdad? Por lo tanto, y una vez que se produce la infección, muy rápidamente estos microorganismos, a partir del punto de inoculación, a partir del área por la cual han penetrado, rápidamente llegan al circuito sanguíneo. En el circuito sanguíneo son los macrófagos los que en primera instancia se van a encargar de intentar controlar desde ya por un sistema clásico de fagocitosis. Y de hecho, ahí es donde se ponen en marcha las citocinas, entre las que destacan el factor de necrosis tumoral alfa, como también lo que correspondería al factor de necrosis tumoral de tipo gamma, las interleucinas de corte 1 y las interleucinas del corte del sistema 12, ¿de acuerdo? En otras palabras, hay toda una respuesta inmunológica que está mediada detrás del ataque de brucela. Pero lo más interesante, lo más importante, es que estos microorganismos tienen la capacidad de poder resistir los fenómenos de fagocitosis. Es decir, no se va a producir, una vez que la bacteria quede englobada en una vacuola dentro de los macrófagos, no se va a producir el estallido respiratorio que debiera darse. Recuerdan ustedes que tiene que unirse la vacuola lisosomal con la vacuola fagocítica para formar el complejo fago-lisosomal, ¿verdad? Y ahí tiene que dispararse el fenómeno de la fagocitosis por la producción de aniones superóxido que corresponderían al estallido respiratorio, y con lo cual se destruirían las bacterias. Esto no sucede. La química de la bacteria y sobre todo el sistema por el cual el microorganismo justifica su naturaleza intracitoplasmática permite que no se unan las vacuolas lisosomales a las vacuolas fagocíticas. Por lo tanto, la bacteria más bien queda protegida dentro de los macrófagos y se transporta, se mueve a partir precisamente de estas células de defensa. Está claro que estos patógenos intracelulares sobreviven y hasta se multiplican precisamente dentro de las células que debieran comportarse de manera fagocítica. De hecho, además, estas bacterias evitan su destrucción intracelular, definitivamente no va a haber un fenómeno de fagocitosis, y en todo caso, todas esas funciones bactericidas por las cuales deberíamos defendernos de estos microorganismos
quedan anuladas por la respuesta que se va a dar en lo que corresponde a la química de la bacteria y desde ya por el sistema que no se va a activar tal cual debiera ser. Al interior de macrófagos, al interior de los monocitos, estas bacterias, gracias a estos monocitos y macrófagos, se van a ir a localizar a los órganos del sistema retículo endotelial, particularmente el hígado, particularmente el vaso, y obviamente también se van a diseminar por vía linfática y desde ya inclusive pueden llegar hasta la médula ósea. Si nosotros vemos la patología, la anatomía patológica, ¿qué nos podríamos encontrar? En principio que los tejidos con los cuales se produce la afectación, hay una infiltración fuerte de células mononucleares. Son bacterias que no desarrollan con la velocidad que estamos acostumbrados a que lo hagan. Recuerden que las bacterias usualmente tardan 15, 20, 25 minutos en dividirse. Bruselas es muy lenta, tarda 1 hora, casi 2 horas para poderse dividir. Por lo tanto, las respuestas que va a provocar no son respuestas de curso agudo, más bien se instalan en respuestas de curso crónico. Y es por ello que necesitamos células de defensa o células que traten de controlar el fenómeno que respondan desde un punto de vista crónico. Por eso es que actúan mononucleares. Más adelante células epitelioides se van prácticamente conformando en las llamadas células de Langerhans. Hay una formación de granulomas en los tejidos, hay fibrosis y obviamente por un fenómeno de reparación que se produce, incluso fenómenos también de calcificación. Nuestra inmunidad celular es esa la que en todo caso va a intentar, a través de todo este proceso, intenta controlar el proceso infeccioso, aunque sabemos que en realidad lo único que va a hacer es marchar hacia la cronicidad. La inmunidad moral es de importancia, pero no para nosotros, desde el punto de vista de un sistema de defensa pertinente, sino más bien que nos ayuda para el diagnóstico del laboratorio que eventualmente necesitáramos establecer. Ahí está el curso clínico. En todo caso, hay una presentación muy variada con muchos signos y síntomas. Por eso es que nos confundimos y pensamos que se trata de una fiebre tifoidea, porque aparenta ser una fiebre tifoidea, casi tiene los signos y síntomas como que calcados, ¿de acuerdo? Sin embargo, siempre hay una especie de triada que va de la mano de lo que es una brucelosis. En otras palabras, se habla muchísimo de que para que hablemos de potencialmente de un diagnóstico sospechoso de brucelosis, tendríamos que ver en el paciente fiebre, escalofríos y diversas algias, o sea, dolores musculares, dolores articulares, como también cefaleas o dolores de cabeza. Entonces, si se asocian estas tres opciones, en otras palabras, fiebre intensa, más de carácter nocturno, más que de carácter diurno. Recién a partir de las 4 o 5 de la tarde empieza a subir la temperatura corporal, que además, una vez de que pase el episodio crítico de hipertermia, rápidamente se desencadena una fase fuerte de escalofríos. Y si además se suman estas algias o dolores musculares, dolores articulares muy fuertes y además las cefaleas que son también intensas, nos ponen en la sospecha de que esto se puede tratar de una brucelosis. ¿Listo? Los periodos de incubación son largos. Yo me infecto hoy día y no es como en otras enfermedades que tardan 2 o 3 días en aparecer los signos y los síntomas. Acá tardan de 10 a 20 días, a veces inclusive a 30, 40 días en que aparezcan los signos y síntomas por los detalles que habíamos indicado. Brucella es una bacteria muy inerte, por lo tanto, y además con su carácter intracitoplasmático, va a tardar mucho tiempo en mostrarnos en el paciente signos y síntomas. Por eso los inicios, si bien tienen curso agudo, a veces tienden a ser de curso subagudo. La infección a veces incluso se presenta de manera asintomática. El paciente casi no refiere variados signos y síntomas. Puede ser recurrente, por eso se llamaba fiebre ondulante. Subía la temperatura, se mantenía un tiempo, caía muy rápidamente,
otra vez volvía a subir y otra vez volvía a caer muy rápidamente, lo que describía una especie de fenómeno ondulante. Es por eso que se le llamó la fiebre ondulante. Hoy por hoy, les decía, ya casi no vemos ello, porque con el uso de los antibióticos, etcétera, se corta ese curso de tipo ondulante. Hay localizaciones específicas, sí, las vamos a ver, y por evolución natural se puede resolver en meses y a veces hasta años en la enfermedad. Otra vez estamos viendo aquí los síntomas y signos generales de la brucelosis, lógicamente para incidir en que la fiebre es tremendamente importante. Por el otro lado, los escalofríos, la sudoración y las artromialgias, esos dolores osteoarticulares que son tremendamente fuertes. Pero no es lo único, fíjense, todo lo que además puede acompañar a esta patología, desde procesos de tos y expectoración, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, se dan cuenta, es polimorfa. Súmenle el temblor en las extremidades superiores, parestesias, edemas maleolares, hepatomegalias, esplenomegalias, además de que hay lesiones cutáneas, adenopatías, hay lesiones a nivel incluso testicular, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que configura un cuadro bastante polimorfo y es por eso que nos hace confundir. Las localizaciones se pueden localizar a nivel osteoarticular en un 30-35% de los pacientes. Pueden desarrollar orquiepididimitis de un 5 a un 10% de los pacientes. Afectación respiratoria menos del 5%. Cuadros a nivel del sistema nervioso central de un 2 al 10%. Procesos de endocarditis, algo menos del 2%. Pericarditis y también alteraciones visuales. Está claro que es una patología sistémica, toma todo el organismo y es por ello que su carácter es tan fuerte. Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, lo que ha de suceder en lo que es una hepatomegalia, una esplenomegalia bien características. Acá hay un proceso de orquiepididimitis, vemos que la bolsa testicular se encuentra completamente edematizada, puede suceder en una brucelosis. Lo mismo que las regiones ganglionares se pueden encontrar tremendamente hipertrofiadas. Súmenle el ataque a nivel osteoarticular, a nivel de las rótulas, directamente en la articulación de las rodillas, ¿verdad? Que pueden estar tumefactas, puede haber compromiso incluso a nivel de la piel, donde podemos observar esas máculas que nos están demostrando que tienen carácter sistémico. Y algo que es muy interesante son los cuadros de espondilitis, es decir, los cuerpos vertebrales se estrechan, se achatan porque se destruyen. Por lo tanto, el paciente además nos indica que manifiesta un dolor muy fuerte a nivel lumbar, a nivel dorsal, a nivel sacrocoxígeo. Cuando se hacen las placas radiográficas se pueden ver como acá los cuerpos vertebrales se encuentran prácticamente achatados, estrechados. Y esos son cuadros de espondilitis que están mostrándonos que evidentemente hay una gran afectación de este tipo. En lo que nos corresponde, desde el punto de vista bacteriológico, necesitamos aislar a la bacteria. La mejor ruta, si sabemos que está circulando por sangre, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es trabajar sobre un hemocultivo y para ello, básicamente, vamos a trabajar sobre la sangre del paciente. Si además sabemos que esta sangre está contaminada, altamente contaminada, y hemos dicho que órganos del tipo del hígado, el vaso también están comprometidos, por lógica, la médula ósea también. Por lo tanto, si tenemos dos opciones que las podemos utilizar, pues las vamos a utilizar. Una es el hemocultivo, mejor si es seriado. Y dos, si existen las posibilidades, eso el laboratorio no lo va a hacer, eso lo tiene que hacer un médico hematólogo, el obtener las muestras a partir de la médula ósea, puesto que la médula ósea va a tener una tremenda repercusión a consecuencia de Brucela. Brucela va a llegar hasta la médula ósea y va perfectamente colonizar, va a infectar la médula ósea, provocando lógicamente cuadros de osteomielitis por Brucela, lo que a nosotros significaría que desde el punto de vista bacteriológico nos convendría que la muestra venga a partir de lo que es una biopsia de médula ósea, pero esto no lo hace la bacteriología, esto lo hace la hematología, el médico hematólogo es el que tiene que tomar ese tipo de muestras para complementar además algunos estudios. ¿Listo?
Sin embargo, con solo el hemocultivo, y si este es seriado, ya tenemos material muy bueno para poder trabajar, y desde ya además aprovechamos alguna tecnología que en el tiempo cada vez se ha ido haciendo mucho mejor. El caso del método de Ruiz Castañeda, que utiliza el famoso medio también, pero prefiero llamarle método de Ruiz Castañeda, que en realidad es un sistema, van a ver ustedes más adelante, de frascos de hemocultivo, donde no solo está el caldo, sino que una de las paredes del frasco soporta a un medio de cultivo sólido, o sea, es un medio bifásico. No solamente en el frasco tenemos un caldo, sino que además en una de las paredes del frasco tenemos un medio de cultivo sólido, lo que nos permite trabajar en doble, si ustedes quieren, o en forma simultánea, dos sistemas de cultivo. En estos casos se toma la muestra de los pacientes y una vez que sucede esto directamente a los frascos de este hemocultivo, método o medio bifásico de Ruiz Castañeda, estos frascos se llevan a incubar y a partir de las 12 horas ya los podemos voltear para que el caldo tome contacto con toda la columna donde esté el medio de cultivo sólido. Los dejamos volteados 1 hora o 2 horas y luego los volvemos a parar los frascos y los dejamos 24, 48, 72 horas. Cada 2-3 días vamos haciendo repiques para ver cómo vamos en relación a esto y obviamente tendremos que estirar los sistemas de cultivo a 15 días, 20 días porque no se van a positivizar tan rápido. Hemos dicho que tardan. Es más, en los medios de cultivo sólidos empiezan a aparecer las colonias pequeñitas, pero esas colonias también van a tardar el mismo plazo en el cual estamos recuperando las del caldo, ¿verdad? O sea que aparecen las colonias en 15 días, 18 días, 20 días, por eso es que es un método laborioso. Un sistema interesante es trabajar con el BACTEC. Estos son sistemas automatizados. Hay hospitales y hay laboratorios que tienen estos sistemas automatizados. No son nada más que cámaras, una especie de revólver, donde uno coloca los frascos de hemocultivo, y en este caso serían también los bifásicos, pero hay una variante en estos frascos especiales para este tipo de tecnología, que tienen metabolitos que sabemos que los microorganismos en general y en particular algunos que queremos aislar, entre ellos Brucella, los van a captar. Por lo tanto, ese metabolito es una especie de anzuelo que le estamos colocando a la bacteria para que, aun cuando existan pocos microorganismos en la sangre, van a empezar a utilizar ese metabolito y van a liberar metabolitos o catabolitos que lógicamente salen como producto de la metabolización de lo que hemos utilizado. Esos catabolitos los va a detectar una célula eléctrica en ese sistema de cultivos. Por lo tanto, son máquinas que van girando continuamente para que los frascos de hemocultivo vayan pasando por la lectura de esa celda. En todo caso, por efecto fotoeléctrico, va a calcular o va a medir o va a detectar que se haya utilizado o no ese metabolito. Si se ha usado ese metabolito, muy rápidamente la máquina nos indica que el frasco 8 es positivo ya, y lo único que tenemos que hacer es sacar el frasco y de ahí en adelante hacer el aislamiento de la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces son sistemas mucho más sofisticados, obviamente nos ayudan a mejorar la precisión y la exactitud. El único inconveniente es que es una tecnología mucho más costosa y que no se justifica en un laboratorio pequeño, ¿verdad? En todo caso, esto se justifica en laboratorios grandes, básicamente aquellos que atienden a hospitales de 500, 600, 800, 1000 camas, donde probablemente tenemos muchos hemocultivos por día. Entonces, ahí sí, estos sistemas caminan bastante bien. La serología es la tecnología que complementa el diagnóstico, porque si con el cultivo tardo tanto y no me queda otra, imagínense, por lo tanto prefiero tomar paralelamente otro camino, y el otro camino es utilizar la serología. Lo que voy a buscar es precisamente los anticuerpos que generalmente están dirigidos contra la cadena O del lipopolisacárido, el LPS de este gram negativo, ¿verdad? Desde ya nuestra idea es utilizar la tecnología más barata, más práctica y más rápida,
Por lo tanto, hay una prueba de screening, hay una prueba de búsqueda general. Así como en sífilis les han enseñado que la prueba de screening, la prueba grande de tamizaje, la de búsqueda general está ubicada en dos opciones, el BDRL o el RPR, ¿verdad? En este caso tenemos una prueba que es el Rosa de Bengala. El Rosa de Bengala es una prueba muy sencilla, muy rápida y es una prueba de screening que además es muy económica y la podemos utilizar. Y si es que esta prueba nos sale positiva, pues ya estamos camino al diagnóstico. Las más de las veces ya estamos en el diagnóstico. Si yo quiero afinar las pruebas serológicas, paralelamente tengo la tecnología de la aglutinación en tubo, tengo las pruebas de Coombs o tengo las pruebas de ELISA, donde voy a buscar los anticuerpos del tipo G, la IgG o la IgM, siempre atendiendo a lo que ya sabemos de estas inmunoglobulinas. Ustedes saben que cuando una infección se inicia, la primera inmunoglobulina que aparece es la M, ¿verdad? Ontogénicamente es la primera. Y de ahí en adelante, en la medida que va cayendo la inmunoglobulina M, se empieza a levantar la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G nos va a mostrar, si es que es mucho más manifiesta su presencia, de que ese cuadro ya está en la cronicidad y obviamente nos está demostrando de que el curso agudo ya se dio, ¿de acuerdo? Eso es característico, eso es clásico y de esa manera nos movemos. Otra vez, a partir del cultivo, si nosotros obtenemos el desarrollo de Brucella, cualquiera de estas sea melitensis, abortus, etc., ahí vean ustedes, tenemos las opciones para poder mejorar la capacidad diagnóstica. No es difícil, es bastante sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es ver si hay requerimiento de CO2 o no. Melitensis sí necesita CO2 para poder desarrollar. Producción de sulfuro de hidrógeno, solamente lo produce Brucella melitensis, las otras no. Luego, el desarrollo en presencia de algunos colorantes que los colocamos en una dilución, uno en 50.000, uno en 100.000, uno en 25.000, y añadimos al medio de cultivo o los colocamos en tubos junto con el cultivo de bacterias que estemos haciendo para saber qué es lo que pasa. Por ejemplo, en este caso, si crecen en presencia de la tionina, que es un colorante, esto lo ha de hacer Brucella suis, como también lo hace Brucella abortus. En tanto que en presencia de la fuchsina que usamos para Gram, solamente desarrollan Brucella suis y Brucella melitensis, no así Brucella abortus. ¿Listo? Entonces, con esa tecnología tan básica, nosotros damos el salto al diagnóstico bacteriológico. A partir de los hemocultivos salimos a cultivos sólidos, acá hay un desarrollo de Brucella, necesitamos medios de cultivo que sean muy enriquecidos. El caso particular del agar soya tripticasa o el agar infusión cerebro-corazón. Los dos son medios de cultivo muy enriquecidos que sirven para poder lograr el desarrollo también de estas bacterias. Sin embargo, las colonias no son grandes, miren, son pequeñitas. Son de 1 o 2 milímetros de diámetro, la superficie de la colonia es redondeada, bordes lisos, la superficie convexa, el aspecto generalmente es grisáceo, translúcido grisáceo, y ya está. Eso es lo más típico que vemos en Brucella. Si hacemos la coloración Gram a partir de las colonias, esto es lo que vamos a ver, fíjense. Son cocobacilos Gram positivos y Gram negativos, ¿verdad? Por eso es que en su momento, cuando David Bruce describió al agente etiológico, a la Brucella como tal, en la fiebre de Malta, esto a fines del 1800, principios del 1900, no le llamó por su nombre, ahora ya sabemos que es un bacilo, ¿verdad? Él en todo caso nos mandó esto como género y especie, atribuyéndole al hecho de que él pensaba de que eran cocos, entonces llamó Micrococcus melitensis. ¿De acuerdo? En el camino ya se vio que se trataba de formas bacilares, pero que asumen esta característica morfología cocoidea. ¿Listo? Ya está. Por definición son bacilos, o si ustedes quieren, cocobacilos. Las pruebas de identificación tampoco son complicadas, porque en este caso, típicamente Brucella tiene capacidad de ureasa, en todo caso, fuertemente positiva. Aquí está. También puede mostrarnos esto, los tubos de urea tienen este color amarillo.
Si las pruebas de urea son positivas, pueden ser débilmente positivas o fuertemente positivas, Bruselas nos da ya sea este patrón o ya sea este. En otras palabras, pruebas de ureasa positivas. Aquí está otra prueba de ureasa positiva. En el TSI vemos que no utilizan básicamente azúcares, por lo tanto el tubo es como si no lo hubiésemos inoculado. El citrato puede ser generalmente negativo, se queda de color verde. Si nosotros vemos el medio de sulfuro y normotilidad, vemos que los microorganismos se han quedado en el sitio de picada. Son bacterias inmóviles, no tienen movimiento. Y la producción del sulfuro de hidrógeno dependerá, ¿verdad? Melitensis sí da un trazo negro por la producción de sulfuro de hidrógeno. En cambio, las otras nos dan sulfuro de hidrógeno negativo. Las pruebas de catalasa, al acoplar el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, desde ya positivas, hay burbujeo. Y las pruebas de oxidasa también positivas, porque hemos dicho que son bacterias aeróbicas, ¿verdad? Por lo tanto, su actividad de oxidasa es también bastante fuerte. Aquí está el crecimiento ante los colorantes. Caso de la tionina, las que crecen y las que no crecen. Las de la fuchina, las que crecen, Brucella abortus, Brucella melitensis, muy ligeramente, casi nada de Brucella suis. En cambio que con la tionina, Brucella abortus no desarrolla, sí lo hacen suis y melitensis. ¿De acuerdo? Así que con ello, vean, está prácticamente hecho nuestro diagnóstico. Pero hemos dicho que en la serología, en los medios de cultivo para el aislamiento, sin duda alguna los frascos con el sistema Ruiz-Castañeda son los que utilizamos en gran escala. Aquí está, esta sería la imagen de ese frasco. Vean ustedes, una de sus paredes tiene acoplado el medio de cultivo sólido. O sea que cuando tomamos la muestra de sangre y entra al medio de cultivo líquido, hemos dicho que esto lo podemos incubar unas 16, 18, 20, 24 horas y luego volteamos el frasco. Aquí está la parte sólida y aquí está la parte líquida. Todo está en uno, ¿verdad? Entonces nosotros al voltear el frasco hacemos que el medio de cultivo líquido toque el medio sólido y de esa manera se produce una siembra natural, ¿verdad? Luego vuelvo a parar el frasco y ya está. De ahí en adelante solo tengo que esperar tanto el desarrollo en el medio de cultivo líquido como la aparición de las colonias en el medio sólido. ¿Listo? Eso es. Y hemos dicho que en la serología la prueba más rápida, más sencilla, más barata es la prueba de rosa de Bengala.